Buenos días, queridos hermanos, buenas noches, buenas tardes, saludos para todos mis hermanos, espero que estén bien. Un saludo de su amigo y hermano Adán Ben Joshua, bienvenido a nuestro programa para allá en familia de la comunidad mesiánica Beit Aviat. La verdad que es una bendición estar aquí, un saludo de este humilde servidor, de parte también del pastor Reinaldo Prato y su familia. Nuestra comunidad Beit Aviat Yovel se encuentra, nos reunimos en la ciudad de Miami, en el 6601 Northwest de la 166 Street, 167 Street, y muy interesante, en las instalaciones de la congregación New Testament Baptist Church, o la Iglesia Nuevo Testamento, la Iglesia Bautista Nuevo Testamento, donde con una bendición nos reunimos todos los Shabbat a las 11 de la mañana. Todos están bienvenidos. La verdad que ya nos gozamos, nos alegramos. Un servidor tiene la posibilidad de exaltar al Señor junto con los hermanos y toda la comunidad de Beit Aviat en línea que nos ven desde todos los lugares del mundo, Latinoamérica, sobre todo el mundo de habla hispana. La verdad que hoy vamos a comentar lo que se denomina dentro del pueblo judío, dentro del judaísmo, lo que se llama la porción bíblica. Es una costumbre antiquísima. De hecho, muchas organizaciones cristianas y la Iglesia Católica inclusive copió la dinámica de lecturas comunitarias. El libro de 1 Corintios dice lo siguiente, o 1 Timoteo, ¿no? El apóstol Pablo va a decir: en tanto que llego, ocúpate a la lectura pública de las Escrituras. La porción bíblica es un ejercicio de leer toda el Pentateuco, o como se conoce dentro del pueblo judío, la Torá, los primeros 5 libros de Moisés, para entonces así ser nutridos con la riqueza de la palabra de Dios. La Torá o el Pentateuco es el fundamento de toda la escritura sagrada. Nosotros como creyentes mesiánicos definitivamente creemos que toda la escritura es inspirada por Dios, y cuando decimos a este momento que la escritura, toda la escritura, estamos hablando desde Génesis hasta Apocalipsis, hasta el libro de Revelaciones. Bueno, esta lectura y esta porción que voy a comentar, hacer unos pensamientos o un comentario sobre esta porción ahora en Parashá en casa, va a ser leída el 25 del mes de Av del 5786, este sábado 8 de agosto del 2026. Esta porción, denominada ya por nombre Re'é, de acuerdo a la costumbre antiquísima de llamar a las porciones bíblicas por el nombre más relevante, la palabra Re'é es observar, observa, y es la porción número 47. 47ª, como diríamos en números ordinales, porción. Ya casi estamos terminando el ciclo de lecturas bíblicas anuales. Y esta porción se encuentra en el libro de Deuteronomios, Devarim, como se dice en el original hebreo, Devarim capítulo 11, versículo 26, hasta el capítulo 26, versículo 17. Esta porción bíblica, cuando se lee, forma parte de la preparación de Moisés o Moshe al pueblo justo antes de entrar en la tierra de Egipto, la tierra prometida. Y fue dicha y dictada en sus últimos días, tiempo de mucha expectativa, los últimos días antes de entrar a la tierra. Y sí, definitivamente había muchas expectativas antes de entrar a la tierra. El pueblo ya está listo, está preparado, está listo para entrar en la tierra. Y este es el segundo discurso de Moshe hacia el pueblo de Israel que hay en el libro de Devarim, de Deuteronomio. Todo gira en torno y exclusivamente a la tierra prometida, la tierra de Israel. La parashá entonces comienza, queridos hermanos, hablando de la bendición y la maldición, una vez que describe la forma en que se llevará a cabo la lectura de las bendiciones en los montes Gerizim y el monte Ebal en la tierra de Canaán.
La Torá da varias instrucciones relacionadas con la santidad de la tierra. Da instrucciones acerca de los altares privados y el lugar de donde el Eterno escogería poner su nombre para ser alabado, la residencia de su presencia divina. Se dan entonces instrucciones de que cómo se puede comer las ofrendas muy fuera de este lugar de adoración. Y después continúa la porción de la parashá dando instrucciones variadas relacionadas con la vida comunitaria en la tierra de Israel. Muy importante de cómo debería interactuar el pueblo de Israel. Manda también a no imitar a los cananeos, no hacer falsos profetas y qué hacer con aquella persona que te pretende convencerte para incurrir en idolatría, en lo que se dice en el hebreo Abodá Zará. Se habla de los animales que son kasher, que son aptos para comer. Del diezmo también se habla, de la remisión de las deudas, de la ayuda al necesitado, del esclavo hebreo, de las 3 fiestas de peregrinación. Vamos a recordar, ¿cuáles son las 3 fiestas de peregrinación? Obviamente, las fiestas de peregrinación son conocidas como los Shalosh Regalim, las fiestas de peregrinación, que son la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos, Pesach, Shavuot y Sukkot. Esta parashá entonces contiene 55 mandamientos de los 200 que tiene el libro de Devarim, y es un gran porcentaje de mandamientos, al igual que los siguientes parashot, que son Shoftim y Ki Tetzeh. Definitivamente hay bastantes mandamientos que estudiar y que conocer y ver cuáles serían aplicables para nosotros en nuestra vida. Recuerden que los mandamientos no todos aplican para los que no somos judíos, o no aplican sino en la tierra de Israel, o solo aplicaron en su principio es evidente y es notorio. Sin embargo, en términos prácticos, quizás pudieran estar en desuso porque no estamos en la tierra de Israel. Entonces, todo estos mandamientos son los que van a sostener esta gran cantidad. ¿Y por qué? Porque son mandamientos que giran en torno a la nueva realidad del pueblo de Israel. O sea, que tiene que ver con el pueblo de Israel entrando en la tierra. El nuevo momento dentro de la tierra de Israel. El mandamiento que antes no se podía hacer porque no se tenía tierra, se vivía esclavo en Egipto, y entonces al entrar a la tierra, definitivamente ellos iban a entrar a una nueva realidad y vendrán a ser mandamientos relacionados con esta realidad, que es que el pueblo va a entrar a vivir en la tierra de Canaán, que luego se conoció como la tierra de Israel. Eretz Israel. Subsiguientemente, la lectura de la Haftará o la lectura de los profetas es una lectura que sigue regularmente a la lectura de la Torá. De los profetas se encuentra en el libro de Yeshayahu o Esaías 54:11 al 55:5. Y es la tercera de las 7 Haftarot o las lecturas de los profetas de consuelo. Recuerde que antes de Tisha B'Av o el 9 del mes de Av, que fue un momento crucial y de mucho dolor al pueblo de Israel, habían varias lecturas con respecto a reprimendas, reprensión al pueblo de Israel. Y después que pasa ese momento tan difícil, entonces el pueblo de Israel va a recibir consuelo. Nahamu, Nahamu a mí, consolad, consolad a mi pueblo. Al igual que la lectura de la Torá, la porción profética destaca la posibilidad que Israel de escoger entre el bien y el mal. Definitivamente, Isaías asegura al pueblo de Israel que gozará de las recompensas si decide obedecer el camino del Señor. Luego, dentro del mundo mesiánico se añadió o se juntó junto con las lecturas de la Torá y de la Haftará, que son los profetas, las porciones sugeridas por el erudito David Stern. David Stern fue un erudito mesiánico que dejó un legado
la Biblia del Nuevo Testamento judío, The Complete Jewish Bible, la Biblia completa judía. Este erudito, David Stern, era un erudito mesiánico creyente que vivía en la tierra de Israel, que vivió en California muchos años, fue una persona muy conocedora y dejó las lecturas sugeridas de pasajes que se relacionaban con la Torá en la Brit Hadashah, o el Nuevo Testamento. Una está en 1 Corintios 5, del 9 al 13, y 1 Juan 4, 1 al 6. Vamos a ir adelantándolo y así, ¿qué puedo decir de la primera porción de Corintios? Rab Shaul advierte de los creyentes de Corinto acerca de no andar con personas inmorales. Y muy interesante, no son personas inmorales que están de la calle, sino personas inmorales dentro de la congregación. Y son avaros, son idólatras y pueden incurrir en querer llevarnos a su estado idolátrico, al volverse detrás de ídolos. Y esta parashá, como de la misma manera también esta porción bíblica de la Torá habla de ello. Primera de Juan entonces también 4, 1 al 6 nos advierte y señala a probar los espíritus para ver si son de Dios, ya que hay muchos falsos profetas y entonces ahí es la conexión con la Torá. Vamos entonces a orar y vamos a ver los dos pequeños pensamientos que el Señor nos permita hablar con ustedes. Por favor, incline su cabeza ahí y vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Yeshua te doy muchas gracias por la bendición de estar acá con mis hermanos. Señor, bendícelos. Señor, gracias por la comunidad Beit Aviat. Bendice a cada hermano, amigo que nos visita, que está con nosotros. Y la verdad que permite, Padre Celestial, que sea de bendición este comentario en la parashá. Sécase la hierba, marchítase la flor, dice tu palabra, pero tu palabra permanece para siempre. Gracias, Señor, en el nombre de Yeshua. Amén, amén y amén. Entonces, la porción de re'e significa entonces observar, observa. Y vamos a leer en el libro de Deuteronomio, vamos todos juntos allá, leamos la porción de Deuteronomio que empieza a decir en Deuteronomio 11, 26, capítulo 11, versículos 26 a 28, y vamos a leer junto con ustedes esta porción y dice lo siguiente. Síganme en la lectura, por favor. He aquí, hoy pongo delante de vosotros una bendición y una maldición. La bendición, si escucháis mis mandamientos de Adonai, vuestro Elohim, que os ordena hoy. Y la maldición, si no escucháis los mandamientos de Adonai, vuestro Elohim, sino que os apartáis del camino que os ordeno hoy para seguir a otros dioses que no habéis conocido. Hashem, el Eterno, presenta dos caminos en esta porción bíblica para que el hombre pueda elegir. Una evidencia clara de que el hombre tiene libre albedrío. El hombre puede escoger el bien o el mal. Mucho se dice que los que venimos acá a Estados Unidos, que vivimos aquí en los Estados Unidos, vienen a tierra de libertad, sobre todo. Es muy comentado por la comunidad cubana cuando sale del régimen político de allá y vienen y dicen, vengo a tierras de libertad. La libertad tiene un elemento que es que puedes escoger. Pero el Señor te dice, escoge lo bueno y no lo malo. Y eso es muy importante. Y esta es la razón por la cual esta parashá empieza con la palabra re'e. Hashem presenta dos caminos para ti y para mí. Así que observa, re'e. La observación que debemos hacer es fijarnos en las dos opciones que hay para elegir y luego tomar una decisión. Si el hombre hubiera sido creado como una máquina, no tendría opción para elegir. Cada uno de nosotros tenemos la libertad para escoger. Nadie está obligado a obedecer o a pecar. Eres libre de escoger el pecado. Pero esa libertad no te exime de la responsabilidad y las consecuencias de tu elección. Podemos elegir entre las bendiciones o las maldiciones.
Puedes escoger, elegir servir al Señor y apegarte a su palabra y obedecer su palabra, o puedes irte y correr y alejarte del Señor, y el Señor no te va a poner un cuchillo para obligarte. Te da la libertad. Pero debemos saber que la libertad tiene un precio. Y la libertad de ser hijos del Eterno es que nosotros venimos a Él y nos volvemos sus siervos de nuestra propia voluntad. No obligados, sino de nuestra propia voluntad. Pero entonces debemos entender que debemos acercarnos a Él. La obediencia y la desobediencia respectivamente son las bendiciones que alcanzarán si obedeces, pero las maldiciones si decides desobedecer. La bendición y la maldición son dos fuerzas, queridos hermanos. Son fuerzas sobrenaturales que operan en el mundo invisible y se manifiestan en el mundo visible. La bendición y la maldición en esta parashá es un llamado a ser distintos, a ser kadosh, a ser santos, diferentes a los demás pueblos, diferentes al pueblo regular, sino ser diferentes. Esta porción bíblica, re'é, que significa observar, comienza con la porción muy distinta a todas las versiones que hay. Y entonces yo pues me puse a buscar, ¿por qué no dice mire? Porque la versión que yo tengo, que es distinta, en el libro de Deuteronomio, vámonos allá, yo tengo una imagen donde puedo poner, y Deuteronomio 11:26, en la versión de la Reina Valera contemporánea, dice, dense cuenta de que hoy pongo ante ustedes la bendición y la maldición. Sin embargo, la Reina Valera dice, he aquí yo pongo hoy, pero no se aparece. Ahora, la versión, la nueva Biblia de las hispana dice, miren, y ahí se acerca más al texto original que re'é. Miren, hoy pongo delante de ti. Observen, presten atención. La versión de judía del Humash Morderor dice, fíjate que yo pongo ante ustedes hoy la bendición y la maldición. La versión del Humash o el Pentateuco se llama Shem Tov. Shem Tov dice, ve que yo coloco ante vosotros el día de hoy la bendición y la maldición. Esta palabra, hermanos, re'é, tiene una implicación muy hermosa y es mirar hacia adentro. Y se refiere a mirarnos u observarnos detenidamente, a tomar una decisión. Esta parashá nos habla de tomar una decisión de ser diferentes, de ser distintos, queridos hermanos, de ser santos delante del Señor. El Eterno puso esa libertad y nos dio ese libre albedrío, y tú debes tomar una decisión. Vamos a hablar de un tema muy interesante y que se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 12, versículo 2. De tener cuidado con algo, un elemento muy interesante que es la palabra sincretismo. ¿Debemos tener cuidado con el sincretismo? Vámonos allá a Deuteronomio 12, capítulo 2. Deuteronomio 12, capítulo 2 nos va a decir lo siguiente. Si podemos verlo, vamos a hacerlo. Deuteronomio 12, 2 dice, destruiréis completamente todos los lugares donde las naciones que desposeeréis sirven a sus dioses. Sobre los montes altos, sobre las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Fin de la cita. El problema más grande para el pueblo de Israel al entrar a la tierra prometida no era la espada de los cananeos, sino era su idolatría. El Eterno encomendó a los hijos de Israel destruir toda ídolo, toda imagen, a demoler todo altar, toda imagen tallada. Históricamente hablando, cuando personas de una cultura religiosa conquistaban a otra cultura, mostraban su dominio construyendo sobre el santuario y sobre todo altar, centros de adoración, se ponían por arriba
de los lugares de adoración y los cubrían y construían arriba de ellos. La arqueología ha demostrado, queridos hermanos, ese patrón en muchos sitios arqueológicos, como lo hemos visto en México, en Guatemala. En cierto año, junto con mi esposa María, uno de los tantos viajes que hemos hecho a México, hemos visto cómo en la parte del Zócalo, en México, frente a una iglesia católica, tenía un cristal en el piso y era posible mirar a través de ese cristal y mirar la ciudad enterrada debajo y de arriba la iglesia católica. Hermosísima la iglesia como estructura, como arte, y abajo estaban los altares de los aztecas. Y esta tendencia explica por qué el emperador Adriano hizo templos paganos sobre el monte del templo en Jerusalén. Inclusive iglesias cristianas han sido construidas, como les comentaba, sobre ruinas paganas en muchas oportunidades. Sin embargo, el Eterno instruyó a los hijos de Israel no hacer esto. Más bien, les instó a que destruyeran los altares y los dejaran desolados. Ahora, la razón principal para no usar esos lugares ni sus centros de adoración era la siguiente. Eran esos lugares tan peligrosos para los israelitas y era una amenaza. Era la amenaza del sincretismo. La palabra sincretismo viene del griego sincretismos y está compuesta por el prefijo sin, que vemos presente en sinestesia, simbiosis o idiosincrasia. Unido a otro vocablo, el prefijo sin, que es del gentilicio cretense, sincretismo. ¿Y quién eran los cretenses? Plutarco, un historiador griego de ciudadanía romana en el primer siglo, decía que en uno de sus libros, que los cretenses, y mire, présteme atención, los cretenses dejaban a un lado sus diferencias internas en periodos de guerra y se unían con sus aliados que eran los invasores. De ahí viene sincretismo de los cretenses, que les gustaba mezclarse con quienes peleaban. Así que el sincretismo se refiere más específicamente a la mezcla de creencias y puntos de vista diferentes de manera religiosa. El Eterno no quería eso. Él no quería que su pueblo se mezclara con el paganismo de los cananeos para adorarle a Él. Hashem sabía que si los israelitas permitían que las prácticas paganas de las naciones echaran raíces en medio de ellos, eventualmente conducirían a la idolatría y a la apostasía. Deuteronomios 12, 30 y 31 nos va a decir lo siguiente. Vamos a leer allá Deuteronomios 12, 30 y 31. Dice, cuídate de no caer en una trampa imitándolas después que hayan sido destruidas delante de ti, y de no buscar sus dioses, diciendo, ¿cómo servían estas naciones a sus dioses para que yo haga lo mismo? No procederás así para con Adonai, tu Elohim, porque toda acción abominable que Adonai odia, ellos la han hecho en honor a sus dioses. ¿Qué es lo que dice el segundo mandamiento? El segundo mandamiento nos dice, miren, en Éxodo 20, conocido donde se dicen los 10 mandamientos, Éxodo 20, 4 y 6 va a decir, miren lo que dice. No te harás ídolos ni semejanzas alguna de los que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, Adonai, tu Elohim, soy un Elohim celoso. Ay, caramba, cuánto hemos perdido el norte de escuchar su palabra.
Aún en el día de hoy debemos tener cautela acerca del sincretismo, queridos hermanos. Es muy fácil dejar que filosofías extrañas penetren en nuestra adoración, en servicio al Eterno. Ahora es muy fácil caer en literalismos e irnos a castigar porque las personas no creen en nuestra fe, porque en la Biblia dicen cosas y no es fácil, es duro. Porque si bien dice la Escritura, dice, nosotros no podemos caer, bueno, voy a odiar a todo el mundo, voy a pelear con todo el mundo. A veces caemos en literalismo. Debemos odiar el pecado, definitivamente. Pero en este tiempo de ahora debemos entender que cuando Dios pidió que se apedreara a los hechiceros, o cuando Dios pidiera que el niño necio había que apedrearlo, era porque había que haber una corrección y debía prestarse atención que ese era un problema difícil. Y a veces se caen literalismos y no debemos conocer lo necesario de no mezclarnos con esos altares, con esos asuntos y que afectan a nuestra vida entrando en un paganismo. En nuestros tiempos modernos, los ídolos como el dinero son ídolos reales, como la avaricia, como la fama, como la manipulación, entre otros. Pasan y se permean de manera súbita en nuestra vida de fe. Pero si reconocemos cada ídolo en nuestro contexto, evitaremos primero adorarlos y segundo, dejarles que entren en nuestra vida. No debemos mezclarnos. Hermanos, para construir una vida correcta en santidad como el Eterno manda, hay que hacerlo a su manera, no a la manera del mundo, no a la manera que nosotros pensamos, añadiendo elementos de paganismos, mostrando un sincretismo que va a hacer daño. Hay un problema con la idolatría, que en este pasaje bíblico se menciona. Deuteronomio 12:3 va a decir lo siguiente, vámonos allá para poder captar el problema de la idolatría. Deuteronomio 12:3 va a decir lo siguiente: y demoleréis sus altares, quebraréis sus pilares sagrados, quemaréis a fuego sus imágenes de acera, derribaréis las imágenes talladas de sus dioses y borraréis su nombre de aquel lugar. En tiempo de los apóstoles, la idolatría estaba desatada, con la excepción del pueblo de Israel. El mundo de la cuenca del Mediterráneo estaba sumergido completamente en la idolatría. El mundo antiguo en general practicaba la idolatría cuando algunas personas no judías se volvían a Dios, y entonces era algo difícil de poder abrazar la fe hebrea porque era la fe del Dios vivo. Vámonos allá a Primera de Tesalonicenses para mirar un poquito de eso. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9 nos va a decir lo siguiente: pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos y a Elohim para servir al Elohim vivo y verdadero. El Imperio Romano, queridos hermanos, imponía a todos sus ciudadanos la adoración a las imágenes del César, y en muchos interrogatorios descubrían a los creyentes al ellos no doblegarse ante esas imágenes. Los escritos de los apóstoles amonestaban o han amonestado plenamente a evadir la idolatría. Primera de Juan 5:21, ¿qué va a decir? Primera de Juan 5:21 dice: hijos, guardaos de los ídolos. ¿Por qué los apóstoles estaban tan preocupados acerca de la idolatría? Porque al final son dioses falsos y no pueden ser reales, ¿verdad?
Solo hay un Dios. Más aún, Pablo, en la primera carta a los Corintios, menciona lo siguiente. 1 Corintios, vámonos allá. 1 Corintios 8, 4 al 6 dirá lo siguiente. 1 Corintios 8, 4 al 6 dirá: por tanto, en cuanto a comer de los sacrificios a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en sí en el mundo, y que no hay sino un solo Elohim, porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo, para nosotros hay un solo Elohim, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor, Yeshua el Mesías, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Sin embargo, si este pasaje se aislara del resto de las Escrituras, pudiéramos dar la impresión de que no importa que sean dioses falsos, ellos no son reales. Pero ¿por qué entonces la palabra de Dios, su Torah, se preocupó de lo que los hijos de Hashem se mantuvieran alejados de la idolatría? Rav Shaul profundiza más aún y explica que aunque los ídolos no son verdaderos dioses, ellos representan espíritus demoníacos. 1 Corintios 10, 19 al 22 nos va a decir lo siguiente. ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que los sacrificios a los ídolos es algo o que un ídolo es algo? No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Elohim. No quiero que seáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. La adoración a los ídolos es la adoración a los demonios. Participar en rituales idólatras hace a una persona vulnerable a ser un enemigo, siervo de ese enemigo. ¿Están las congregaciones adoptando entonces prácticas paganas? ¿Están cambiando los nombres de Halloween por fiestas de la cosecha? Queriendo celebrar esas fiestas o generando un sincretismo. ¿Estás mezclando, queridos hermanos, tu fe con el paganismo de una cultura que el Padre no nos ha dado? Deuteronomios 12, 30 y 31 dirá: cuídate de no caer en una trampa. Repito, Deuteronomios 12, 30 y 31 dice: cuídate de no caer en una trampa imitándolas después que hayan sido destruidas delante de ti, y de no buscar sus dioses diciendo: ¿cómo servían estas naciones a sus dioses para que yo haga lo mismo? No procederás así, dice la palabra, para con Adonai, tu Elohim, porque toda acción abominable que Adonai odia, ellos la han hecho en honor a sus dioses. Muchas veces, al querer correr en la fe y querer ayudar al Eterno, podemos caer en sutilezas que pueden llevarnos a la idolatría. Hagamos lo que el Eterno nos manda y no complazcamos esta sociedad alejada del Eterno. Si bien el camino del Eterno pareciera complicado, irregular y zigzagueado, que no nos quepa duda, queridos hermanos, que nos conducirá a la meta que Él quiere con nosotros. Él desea que cumplamos y habitemos seguros en Él. El camino del pecado pudiera parecer más parejo, pero a lo largo ese camino será mucho más obstrucción. Y así que, hermanos, escojamos pues el camino del Eterno, su instrucción, para que vivamos tú y yo y nuestra descendencia en la bendición del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy muchas gracias
porque tú has sido bueno. Gracias por llamar nuestra atención a no entrar en la idolatría, llamar nuestra atención a no mezclarnos y ser gente santa y escoger ser santos. Gracias, Señor, porque podemos entender y recordar eso a través de tu palabra. Guíanos, Señor. Redargúyenos, Señor. Tócanos, Señor. Permítenos ser hijos obedientes, hijos santos, hijos separados. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua. Amén y amén. Bueno, hermanos, gracias por este momento, este tiempo. El Señor los bendiga y los guarde. Recuerden que podemos visitarnos. Aquí voy a buscar la dirección de la congregación Beit Avia Yovel, que no me la sé de memoria, pero aquí la podemos buscar con el permiso. Voy a buscar aquí en mis notas. La dirección de nuestra comunidad Beit Avia Yovel está en el 6601 Northwest de la 167 Street. Una vez más, 6601 Northwest, 167 Street, Miami, Florida, 33015. Los esperamos allá para poder estar con ustedes. De parte de un servidor, Adán Ben Joshua, de su esposa María, que está en los controles, y de todos los hermanos que nos están viendo, de parte del pastor Reinaldo y su esposa Marlin, gracias. Desde para allá en casa estamos y los bendecimos. Amén, bendiciones, y que el Eterno los bendiga ricamente. Shalom, shalom, umeborah.